¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este 11º día, en el cual estaremos viendo el tema de las deformaciones del culto a María. Estaremos viendo los numerales del 90 al 96. Felicitarlos, porque después de terminar este video ya habremos avanzado cerca de un tercio de todo el libro y bueno, de todas estas reflexiones que estamos siguiendo. Comenzamos igual que siempre con un punto del día anterior, ¿no? Ayer hablábamos sobre la devoción más perfecta que facilita la salvación, ¿no? Se estaba introduciendo de alguna forma este tema, ¿no? Y se mencionaba en relación a cómo esta devoción más perfecta, que es la que nos enseña o nos propone el autor, San Luis María Viñón de Montfort, en el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Esta perfecta devoción nos ayuda a morir al egoísmo, a santificarnos, a librarnos de nuestra zona de confort y llenarnos de Dios y hacernos más perfectos, ¿no? Em, a revestirnos de este hombre nuevo que es Jesucristo, ¿no? En línea con esto, el autor ahora va a pasar a una siguiente parte en la que va a hablar de las deformaciones del culto de María, ¿no? El día de hoy y el día de mañana estaremos viendo estas deformaciones del culto, de la devoción a María, y después de esta revisión ya el autor presentará cuál es verdaderamente o efectivamente esta verdadera devoción a la Virgen, ¿no? Entonces, bueno, comencemos con esta parte, ¿no? Nos menciona así el autor sobre las deformaciones del culto de María. El demonio, como falso acuñador de moneda y engañador astuto y experimentado, ha embaucado y hecho caer a muchas almas por medio de falsas devociones a la Santísima Virgen. Y cada día utiliza su experiencia diabólica para perder a muchas otras, entreteniéndolas y adormeciéndolas en el pecado, sobre pretexto de algunas oraciones mal recitadas y algunas prácticas exteriores inspiradas por él, ¿no? Em, entonces, el autor, ¿no?, presenta que el demonio engaña, ¿no?, sobre la forma en la que se debe hacer la devoción particularmente a la Virgen. Ahorita va a especificar por qué la devoción a la Virgen, pero en general el demonio se dedica a engañar sobre las formas de devoción, ¿no? Aquí valdría ser un pequeño paréntesis para entender de que el demonio, bueno, en primera instancia nos engaña proponiéndonos alguna forma de felicidad o placer en el pecado, ¿no? Sobre todo cuando se trata de pecados mortales, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos pecados mortales, nosotros sabemos que no debemos hacerlo, pero tenemos la tentación y potencialmente podríamos caer basados en la felicidad que nos trae, en la comodidad, en el placer, en alguna forma de felicidad pasajera. Cuando uno supera en gran medida esta fase, ¿no?, de su conversión, el demonio sabe de que ya no caerás con tanta facilidad en pecados mortales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que comienza a hacer? Comienza a tentarte más bien con una especie, o sea, tomando aquellas cosas que ya vives bien y que son virtuosas en sí mismas, pero deformándolas, ¿no? Llevándolas a una especie de forma de aparente sobrevirtud, que es un término que en la práctica no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Apoyar en un apostolado en la parroquia, ¿no? Es algo bueno en sí mismo. Y el demonio, por ejemplo, inicialmente trataría de generar, digamos, cansancio, que no quieras ir, etcétera, etcétera, pero de repente en un momento superas eso y te comprometes verdaderamente con tu apostolado. Entonces, como ya no te puede alejar, trata de acercarte demasiado de una forma desordenada o valerse de este acercamiento para llevarte al pecado, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede proponerte tentaciones de soberbia, como que, mira, así como tú ayudas en el apostolado y la gente de tu alrededor no, eso te hace mejor que los demás, entonces los demás deberían agradecerte, ¿no? Una forma de tentación. O por ejemplo, sí, no, bueno, es importante que estés ahí, entonces debería estar con mucho más y casi siempre así, ¿no? Y de repente te hace faltar en otras cosas que también son importantes, como tu vida de oración, tu vida familiar, otros espacios en los cuales también sirves a Dios estando ahí, ¿no? Entonces, bueno, el demonio tiene esta técnica, ¿no? Para tenerlo un poco claro y saber más o menos también de qué habla el autor.
Continuamos con lo que dice el autor en el libro. Como un falsificador de moneda no falsifica ordinariamente sino el oro y la plata, y muy rara vez los otros metales porque no valen la pena, así el espíritu maligno nos falsifica las otras devociones, tanto como las de Jesús y María, la devoción a la Sagrada Comunión y la devoción a la Santísima Virgen, porque son entre las devociones lo que el oro y la plata entre los metales, ¿no? Entonces, el demonio se dedica a falsificar aquello que tiene mayor valor, que es que dentro de las devociones a Jesús y María serían la devoción a la Sagrada Comunión y a la misma Virgen que finalmente nos lleva a Jesús, ¿no? Y en esta devoción a la Virgen, Jesús, ¿no? Dios en general, particularmente Jesús, se complace. Ahora habla el autor sobre las devociones falsas, verdaderas y la más perfecta, ¿no? Entonces, en adelante, dentro de esta reflexión y en la de mañana estaremos viendo el tema de las devociones falsas, ¿no? De ahí nos presenta que también hay devociones verdaderas y que dentro de las verdaderas, que son buenas, hay una que es la más perfecta, ¿no? Que es la que el mismo autor propone. Entonces nos comenta el autor, ¿no? Es por ello importantísimo conocer las falsas devociones para evitarlas y la verdadera para abrazarla, ¿no? Las falsas devociones las vamos a conocer entre hoy y mañana. Conocer cuál es, entre las diferentes formas de devoción verdadera a la Santísima Virgen, la más perfecta, la más agradable a María, la más gloriosa para Dios y la más eficaz para nuestra santificación a fin de optar por ella, ¿no? Entonces existen diferentes formas de devoción a la Virgen, pero hay una que es más perfecta que todas las demás. Y comienza ya ahora a mencionar cuáles son las devociones falsas. El día de hoy vamos a ver solo 3 de ellas y mañana seguiremos con las siguientes de la 4 a la 7, ¿no? El autor menciona entonces, hay, a mi parecer, ¿no? Es el autor hablando, 7 clases de falsos devotos y falsas devociones a la Santísima Virgen a saber. Primero los devotos críticos, luego los devotos escrupulosos, devotos exteriores, devotos presuntuosos, devotos inconstantes, devotos hipócritas y devotos interesados, ¿no? Y ahora va a pasar a describir cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en primer lugar, los devotos críticos, ¿no? Hemos puesto en esta imagen que no tiene nada que ver con la Virgen, porque son esas personas que buscan, o sea, que de forma activa, digamos, ¿no? Tienen esta predisposición a criticar, ¿no? A buscar algún fallo, o buscar algo con lo cual no estar de acuerdo, ¿no? Ahorita vamos a ver como que algunas de sus características, pero parten de este sentido de ser sabios orgullosos, ¿no? De considerar, y esta es la tentación en donde está el demonio, ¿no? El demonio los tienta de que ya conocen cuál es la verdadera devoción a Jesucristo y que esta verdadera devoción no necesita de la devoción mariana. Entonces, con lo que ya saben, con lo que ya conocen, de repente con la vida de virtud que de alguna forma llevan, em, se sienten a gusto y más bien lo que hacen es no solo no participar de forma devota en una devoción de la Virgen, sino que además la critican y fomentan de que no se tenga esta devoción, ¿no? Entonces nos comenta el autor, sabios orgullosos, engreídos y pagados de sí mismos, que en el fondo tienen alguna devoción a la Santísima Virgen, pero critican casi todas las formas de piedad con que la gente sencilla honran ingenua y santamente a esta buena madre solo porque no se acomodan a su fantasía, ¿no? Entonces, sobre todo ese sentido de orgullo, ¿no? Bueno, yo ya sé cómo es la devoción a Jesucristo y esto es lo que es, y el que no hace lo que yo considero que es correcto, entonces está equivocado. Ponen en duda todos los milagros e historias referidas por autores fidedignos, aquí, ¿no? Resaltar autores fidedignos porque no todas eh, digamos, las revelaciones de la Virgen son fidedignas o comprobadas por la iglesia, ¿no? Porque claro, no se podríamos ver un familiar que diga que tuvo alguna experiencia con la Virgen y para poder creerlo desde la luz de la iglesia tendría que verificar eso de alguna forma, ¿no? Continúa el autor, o tomadas de las crónicas de las órdenes religiosas que atestiguan la misericordia y el poder de la Santísima Virgen, ¿no? Entonces no creen en los milagros comprobados. Se irritan al ver a la gente sencilla y humilde arrodilladas para rogar a Dios ante un altar o imagen de María en una esquina de la calle, ¿no? Como si fuera algo impropio, ¿no? Como si estuvieran adorando imágenes o dándole mayor importancia a María que a Jesús.
Llegan hasta acusarlas de idolatría como si adoraran la madera o la piedra, ¿no? En la misma línea del punto anterior. Si se les recuerdan las admirables alabanzas que los santos padres, ¿no? O sea, los santos padres de la iglesia, ¿no? Doctores de la iglesia o los padres de las primeras épocas del catolicismo, ¿no? O sea, personas, digamos, que forman parte del magisterio, de la tradición, de la doctrina de la iglesia de más de 2000 años, ¿no? Que tributan alabanzas a María, responden que hablaban como oradores de forma hiperbólica o dan una falsa explicación de sus palabras, ¿no? Como que no los toman muy en cuenta, pero simplemente porque ya decidieron de forma previa de que están equivocados, ¿no? O sea, no tienen esta apertura a la novedad de Dios. Esta clase de falsos devotos y gente orgullosa y mundana es mucho de temer, hace un daño incalculable a la devoción a la Santísima Virgen, alejando de ella definitivamente a los pueblos sobre texto de desterrar abusos, ¿no? Bueno, ese punto queda bastante claro, ¿no? Entonces, estos son los devotos críticos, son los devotos soberbios que por su soberbia critican, porque el demonio los ha tentado para pensar de que ya conocen la devoción a Jesucristo, ¿no? Involucra poco o nada la devoción a la Virgen. Luego están los devotos escrupulosos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los devotos escrupulosos y los devotos críticos? Los devotos escrupulosos son, de forma general, ahorita vamos a entrar al detalle, pero de forma general, aquellos que consideran que la devoción a la Virgen aleja a las personas de la devoción a Jesucristo, ¿no? Entonces tienen estos escrúpulos sobre la devoción de la Virgen, ¿no? Entonces, ¿dónde está ahí la tentación, ¿no? El demonio, digamos, que susurra al oído a estas personas diciendo de que no, bueno, si amamos a Jesús, entonces tenemos que darle siempre el tiempo a Jesús, y darle tiempo a Jesús es solo dárselo a Jesús y no a la Virgen, ¿no? Entonces, dar demasiado tiempo a la Virgen o hacer un rosario o hacer rosario diario es quitarle tiempo a Jesús, ¿no? Entonces ahí es donde se forma el escrúpulo. Entonces dices, no, pero tú amas a Jesús, entonces tienes que darle tiempo a Jesús. Y ahí es como que se va deformando y el demonio va tentando con algo que es bueno, porque la devoción a Jesucristo directamente es muy buena, ¿no? Pero la devoción a Jesucristo, ¿no? Y de manera particular a través de la Virgen es aún mejor, ¿no? Y mantener estas dos devociones en la misma línea. Entonces el autor ahora nos comenta. Son personas que temen deshonrar al hijo, al honrar a la madre, rebajar al uno al honrar a la otra. No pueden tolerar que se tributen a la Santísima Virgen las justísimas alabanzas que le prodigan los santos padres, ¿no? Una vez más desde el espíritu de la Iglesia. Toleran penosamente que haya más personas arrodilladas ante un altar de María que delante del Santísimo Sacramento. No quieren que se hable con tanta frecuencia de la Madre de Dios, ni que los fieles acudan a ella tantas veces, ¿no? Como si María opacase a Cristo, ¿no? Eh, y eso no es así, y sobre todo en una devoción ordenada, ¿no? Porque una devoción ordenada, como ya lo ha descrito el autor a lo largo del libro, es una devoción que se orienta a María, pero cuyo fin final es Cristo, ¿no? No se trata simplemente de tener una alabanza justa a María, sino alabar a María por Cristo, ¿no? Y para encaminarnos hacia Cristo y para asumir las virtudes de María. Oigamos algunas de sus expresiones más frecuentes: de qué sirven tantos rosarios, tantas congregaciones y devociones exteriores de la Santísima Virgen, cuánta ignorancia en tales prácticas, esto es poner en ridículo nuestra religión, hay que recurrir a Jesucristo, Él es nuestro único mediador, hay que predicar a Jesucristo, esto sí es sólido, ¿no? Entonces, hay tanto espacio para Jesucristo que no hay espacio para la Virgen, ¿no? Eso es lo que propondría un devoto escrupuloso. Y lo que dicen es verdad en cierto sentido, ¿no? Luego vamos a regresar a este punto. Pero la aplicación que hacen de ello para combatir la devoción a la Santísima Virgen es muy peligrosa. Es un lazo sutil del espíritu maligno sobre texto de un bien mayor. Porque nunca se honra tanto a Jesucristo como cuando se honra a la Santísima Virgen, ¿no? Entonces, quien honra a la Madre de, de Dios, honra a Dios, ¿no? Quien honra a la Reina, honra al Rey. Efectivamente, si se la honra es para honrar más perfectamente a Jesucristo, pues si vamos a ella es para encontrar el camino que nos lleva a la meta, que es Jesucristo, ¿no? Entonces siempre cristocéntrico, ¿no? Esta es una devoción orientada a María, pero en favor de alcanzar a Jesucristo, ¿no? Y al inicio dice, ¿no? Esto de que, y lo que dicen es verdad en cierto sentido, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere aquí el autor? Aquí igual, o sea, eh, están los devotos escrupulosos, pero también puede suceder, ¿no? De que haya un devoto que se oriente a María y se olvide de Jesucristo.
No. Entonces, eso sí puede pasar. Entonces también hay que tener cuidado de esa forma de desviación sobre una verdadera devoción, ¿no? Porque al final, si somos devotos de María, es para ir a Jesucristo, ¿no? De hecho, el mayor deseo de María es que nosotros nos orientemos a su Hijo. Y terminamos, bueno, con los devotos exteriores, que igual, ¿no? Los vamos a revisar ahorita, pero en esencia son devotos que tienen prácticas exteriores, pero no tienen prácticas interiores, ¿no? Y esto es crítico, ¿no? Vamos a esperar al final para profundizar un poco más en esto. Entonces nos comenta el autor, los devotos exteriores son personas que cifran toda su devoción a María en prácticas externas, ¿no? Solo gustan del exterior de esta devoción porque carecen de espíritu interior. Rezan muchos rosarios, pero lo hacen atropelladamente, oyen muchas misas, pero sin atención, se inscriben en todas las cofradías marianas, pero sin enmendar su vida, sin vencer sus pasiones, sin imitar las virtudes de la Santísima Virgen. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? ¿No? O sea, no está el problema aquí, como bien dice el autor, en el rosario o en la misa o en ser parte de la cofradía o de un grupo en general de perseverancia, digamos, ¿no? De una comunidad, etcétera. El problema está en que se hacen obras exteriores, pero no se obra interiormente, ¿no? No hay un cambio interior, no busco el cambio interior, no busco la muerte interior, ¿no? De lo que ya hablábamos en la reflexión pasada, ¿no? Sobre este sentido de revestirnos de Jesucristo, porque si hacemos las obras exteriores y no buscamos revestirnos de Jesucristo, no buscamos humillarnos, no buscamos asumir la propuesta de Jesucristo, entonces no estamos siendo verdaderos devotos, ¿no? Estamos haciendo obras devotas, pero no estamos viviendo una interioridad devota, ¿no? Porque de hecho la forma de devoción más propia, más perfecta, incluye asumir las virtudes de Jesucristo y de María, ¿no? Más bien es justo de asumir sus virtudes que de ahí, de esta interioridad, es de donde brota las obras externas, ¿no? Así es donde, como debería ser, inicialmente a veces comenzamos con las obras externas y luego pasamos al interior. Eso puede darse inicialmente, pero no podemos siempre mantenernos solo con obras externas porque si no, es como ser un católico sin fondo, ¿no? Como ser un devoto sin fondo, ¿no? Que actúa o que hace obras, pero no vive una interioridad, ¿no? Y de hecho la gente lo ve y se confunde porque es como que, pero esta persona habla sobre no sé, la caridad y el perdón, y no es caritativo ni perdona, entonces, ¿no? Y carece de sentido y coherencia, ¿no? Más bien, la coherencia es lo más propio de Jesucristo y de María. Continúa el autor, solo gustan de lo sensible de la emoción, no buscan lo sólido, de suerte que si no experimentan algo sensible en sus prácticas piadosas, creen que no hacen nada, se desalientan y lo abandonan todo, o lo hacen por rutina, ¿no? Esto también es muy peligroso y a veces relativamente frecuente hoy en día en la iglesia, ¿no? Entonces, si yo no siento algo en la oración, si yo no siento algo al hacer mi rosario, si yo no siento algo en la misa, em, si la misa me aburre, o sea, si no tengo una experiencia sensible, entonces esto no tiene valor, ¿no? Y esa no es la perspectiva de alguien católico, ¿no? Porque nosotros como católicos partimos en esta búsqueda de Dios, no solo por algo sensible, porque sí, claro, Dios también tiene este movimiento de gracia que produce una emoción en el alma, una felicidad, etcétera. Pero sobre todo lo hacemos desde una visión de fe. Además de que la fe siempre va a ser probada, ¿no? Entonces no podemos quedarnos con lo sensible nada más, ¿no? Hay que agradecer por lo sensible en los momentos en los que somos consolados en nuestra alma, pero en los momentos en los que no sentimos estas consolaciones, es decir, en los momentos de desolación, debemos recordar los momentos de luz y esperar a que llegue, ¿no? Y recordar cómo en realidad somos aquellos que, como decía el autor también, ¿no? Eh, no merecemos las cosas que nos han sido dadas, sino más bien son gratuitas, ¿no? Y en esa oscuridad también asemejarnos a la cruz de Cristo, a este Cristo que también dice en la cruz, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? Ofrecer este dolor, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? El mundo está lleno de esta clase de votos exteriores, no hay gente que más critique a las personas de oración, que se empeñan en lo interior como lo esencial, aunque sin menospreciar la modestia exterior, que acompaña siempre la devoción verdadera, ¿no? Entonces hay una suma, una
complementariedad entre la devoción exterior y la devoción interior, ¿no? Recordar que también no basta solo con ser personas de oración de obra, ¿no? O sea, como que yo oro, ¿no? Yo oro bastante o etcétera, ¿no? Porque si yo hago bien mi oración, la oración tiene un efecto en mí, ¿no? Entonces yo comienzo a asumir realidades, ¿no? Comienzo a morir a realidades, comienzo a autodescubrirme, comienzo a trabajar mis defectos, ¿no? Comienzo a dejar pecados también, de forma concreta, ¿no? Dejo de pecar mortalmente en uno, 2, 3. Cuando subsando mis pecados mortales, luego digo, ya mis pecados geniales son A, B, C, no sé, no, 5, por ejemplo, los más comunes. Y entonces comienzo a trabajar en uno, o comienzo a trabajar en varios. Lo más recomendable es trabajar en uno a la vez, porque es difícil trabajar en todos a la vez. Eh, y comienzo a trabajar de forma concreta en mi conversión, ¿no? Si no me equivoco, hasta aquí llegamos. Sí. Y nada, bueno, un gusto como siempre. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y mañana continuaremos con las demás falsas devociones, ¿no? Que aplican sobre todo el tema de María, pero que de hecho aplican en general a otras formas de devoción dentro de la iglesia, ¿sí? Muchas gracias de nuevo y nos vemos mañana. Cuídense mucho.